Hola amigos, los saludo con mucho gusto. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar las herramientas de moldes con esta pieza. La vamos a crear desde el inicio, vamos a ver cómo se crean todas estas operaciones, para qué sirve cada una, para poder nosotros entenderle mejor a lo que son las herramientas de moldes y así poder crear nuestros propios moldes. Vamos a regresar la barra de tiempo y pues como pueden ver ya no tenemos nada. El primer sólido que creamos pues es este, básicamente un rectángulo con cuatro perforaciones adentro. Le aplicamos unos redondeos, como pueden ver. Luego otros redondeos para que tengamos estas caras. Si quieren ver el croquis, pueden tomarle screenshot a estas dimensiones. Listo, si ya tomaron un screenshot, entonces me voy a salir de aquí. Posteriormente a esta cara vamos a aplicar un vaciado en la parte de abajo, de tal manera que nos quede una geometría de esta manera. La especificación del vaciado va a ser de 1.52 milímetros, recordando que nuestra extrusión es de 20 milímetros. Ojo aquí, cuando ustedes diseñan moldes o cuando utilicen estas herramientas, normalmente en el proceso de inyección de plástico, nosotros tenemos que considerar un ángulo de salida. Ajá, para poder desmoldear nuestra pieza y también tenemos que considerar en alguna opción escalar nuestra pieza, lo que vamos a hacer a continuación. Posteriormente vamos a utilizar esta operación que se llama ángulo de salida. ¿Cómo la usamos? En esta ocasión pues lo podemos usar en esta parte, en los tubitos de abajo, que son las ranuras para los tornillos. Y vamos a ver que podemos elegir un plano neutro que tiene que ser perpendicular a la dirección del desmoldeo. Esto quiere decir que imaginemos que esta cara pues es un plano extendido y que la flecha que aparece aquí es el vector de dirección y pues como pueden ver forma un ángulo perpendicular con respecto a la cara plana. Entonces nuestro ángulo de desmoldeo va a ser, dependiendo de la dirección que elijamos, de tantos grados. Ok, solamente seleccionan su cara, pueden seleccionar varias y aplican el ángulo de salida. Entonces pueden ver, por ejemplo, que aquí no está totalmente recto, sino que tiene una cierta curvatura hacia abajo. Eso le da un ángulo de salida para nosotros al desmoldear nuestra pieza vamos a poder sacarla sin mayor complejidad. Porque si no tenemos un ángulo de desmoldeo va a ser difícil sacar nuestra pieza del molde. Posteriormente aplicamos esta misma operación a todos los otros tubos. Les digo que podrían hacerlo con una sola operación, pero es de forma demostrativa. Ya que tenemos nuestro sólido, ahora deberemos hacer lo siguiente. Debemos escalar nuestro sólido. Eh, en los procesos de ingeniería obviamente existen varias consideraciones. La razón por la que se utiliza escala es que normalmente todos los plásticos sufren una compresión en el proceso de inyección debido al enfriamiento, pues ya que el plástico se inyecta caliente y al enfriarse sufre una compresión. Por eso se escala. Luego vamos a utilizar este comando línea de partición. ¿Cómo se usa? Primero vamos a aprender lo que es el análisis de ángulo de salida. Voy a rápidamente aquí a análisis de ángulo de salida. Y voy a agarrar esta cara plana. Es una cara plana. Y voy a poner un ángulo de salida de 1 grado. Lo voy a calcular. Y pues en este caso los colores ya estaban asignados. Pero básicamente los colores verdes nos indican que respecto a esta cara plana, el ángulo de salida es positivo. Aquí lo dice ángulo de salida positivo. Y respecto a la misma cara plana, todo lo que esté en rojo va a ser un ángulo de salida negativo.
Esto no sirve porque de hecho todos los moldes deben de estar así para que puedan desmoldearse. Si en algún caso hubiera caras amarillas, por ejemplo, aquí o por acá, o caras azules, las caras azules indican que tienen dos ángulos de salida. Las caras amarillas indican que no tiene ángulo de salida. Eso quiere decir que no se va a poder desmoldear porque el plástico se va a adherir a esa cara. Entonces siempre debe de haber un ángulo de salida para que nosotros podamos extraer el plástico del molde y que no se pegue al molde del plástico. Así de sencillo. Entonces hacemos el análisis de ángulo de salida. En este caso los colores ya estaban asignados, pero si ustedes realizan su propio análisis, los colores van a aparecer de esta forma. Ok. Cerramos esta parte y en el comando de línea partición vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ejecutar un análisis de ángulo de salida. En este caso elegí la misma cara plana con un ángulo de 1 grado. Ejecutamos el ángulo de análisis de salida y el software automáticamente detecta cuál es la línea de separación. Esta línea de separación nos va a separar lo que son el núcleo y la cavidad y vamos a poder utilizarla para crear una superficie de separación. A continuación vamos a ver de qué se trata. Si por alguna razón ustedes no pueden seleccionar o el software detecta mal su línea de partición, ustedes pueden seleccionarla aquí manualmente. Cerramos esta. Vamos a hacer visual la línea de partición. Como pueden ver, se genera en toda la periferia de nuestra pieza. Posteriormente vamos a utilizar el comando que se llama superficie desconectada. Este comando crea, digamos que emparcha todos aquellos agujeros o taladros que tenga nuestra pieza. También algunos tipos de, no sé, por ejemplo, salidas, desahogos, etcétera. Debemos de empacharlos con esta parte de superficie desconectada. Así que automáticamente el software los va a detectar. En este caso detecta que aquí existe algún taladro, entonces lo va a emparchar. Sin embargo, hay veces en que el software no detecta la selección, entonces nosotros podemos seleccionarlo automáticamente y darle ciertas condiciones, ya sea tangente, sin relleno, contacto, etcétera. Estas son todas superficies, se van a crear puras superficies. Ok, como pueden ver, en conjuntos de superficies, las superficies desconectadas se muestran aquí. Ok, en esta carpeta de superficies, de conjunto de superficies, aquí se muestran para que las puedan checar. Posteriormente vamos a utilizar el comando superficie de separación. Este comando utiliza la línea de partición que ya creamos y crea una superficie ya sea normal, tangente o perpendicular a nuestra línea de separación. La podemos crear a una cierta distancia, la que nosotros necesitemos para crear nuestro molde. En este caso yo había elegido 70, así que voy a cerrar todo. Podemos hacerlo igual manualmente con este comando y podemos agregar un suavizamiento que en este caso no lo necesitamos, así que cerramos. Como podemos ver, vamos a hacer visual todas las superficies. Podemos ver aquí las superficies de separación, que son los parches para los taladros, para crear nuestro molde. Podemos ver esta superficie de separación. Ok. Y lo que hace el comando de superficie desconectada, lo que hizo, no solamente es crear estos parches de agujero, sino que hace lo siguiente. Voy a ocultar esta. Y tenemos esta pieza, o sea, esta es nuestra pieza. Lo que va a hacer es copiar todas y cada una de las superficies. Las va a copiar. Es como si nosotros agarráramos superficies, equidistanciar superficie. Seleccionamos todas estas caras con una equidistancia 0 para copiarlas. Y las copiáramos manualmente. Pero ese comando
de superficie desconectada nos ahorra todo ese trabajo para crearlo. De tal manera que si yo ahorita mismo oculto mi sólido, tendría yo mi sólido copiado totalmente, pero con superficies más estas superficies de separación para crear mi molde, como pueden ver. Eh, entonces, ya teniendo mi superficie de separación, esta, que va a ser la que divida el núcleo y la cavidad. Ahora voy a pasar al comando núcleo y cavidad. Como pueden ver, está aquí. Este comando necesita un croquis para crear este molde. ¿Ok? Entonces primero vamos a seleccionar la superficie de separación. Hacemos un croquis aquí. Como pueden ver, es este croquis que yo ya he hecho. También le pueden tomar screenshot si quieren. Nada más son 270 por 150 milímetros desde el centro. Hacemos ese croquis aquí. Y luego nos vamos a herramientas de moldes. Seleccionamos núcleo y cavidad. Y automáticamente nos va a abrir este menú reconociendo nuestro croquis. Donde podemos dar la distancia que queramos para nuestro molde. Pueden ver cómo nos crea la geometría. Y automáticamente el software va a detectar nuestras superficies desconectadas, nuestras cavidades y nuestra superficie de separación. Si el software no lo detecta automáticamente, entonces lo tendrán que seleccionar manualmente cuál va a ser su núcleo, cuál va a ser su cavidad. El núcleo es la parte de arriba en este caso, la cavidad va a ser esta parte y la superficie de separación pues es esta. Si por alguna extraña razón algo sale mal, deben de checar ustedes su carpeta de superficies, porque el software toma de la carpeta de superficies todas estas que son conjuntos de superficie de cavidad, de núcleo y de separación, y las clasifica y las pasa automáticamente a núcleo de cavidad. Si las carpetas no se le crean, para esta ocasión está el comando que dice insertar carpetas de moldes. Ese comando inserta lo que son estas carpetas. Inserta esta carpeta y esta carpeta, también esta, para que el software automáticamente haga esta operación de núcleo y cavidad. Así que ya hicimos nuestro núcleo y cavidad. Ya está hecho. Seleccionamos 50 y 50 milímetros. Aceptamos. Y ahora pues ya está hecho. Así que vamos a ocultar todas las superficies. También la línea de partición la vamos a ocultar. Línea de partición. Para que se visualice de una buena manera. Ok. Y como pueden ver ya está creado nuestro molde. De tal manera que si yo oculto en esta parte de mi carpeta de sólidos. Estas son mi carpeta de sólidos. Y yo oculto por ejemplo esta y esta. Pueden ver cómo se crea en esta parte nuestro molde. De igual manera en esta pueden ver cómo se crea nuestro molde. Aquí pues agregué lo que es la transparencia, pero se la pueden quitar. Y pueden ver cómo se crea. Para estas alturas ya estaría creado nuestro molde. Sin embargo, hay algunas otras cuestiones que podemos agregar. Entonces, voy a ocultar esto, ¿ok? Como pueden ver, aquí esta parte del molde funciona como un botador. Sin embargo, en el diseño de moldes nosotros normalmente tenemos que hacer algunas herramientales extra para nuestro molde. Para eso es la operación de núcleo. Vamos a bloquear toda nuestra barra con la barra de bloqueo. Si no saben cómo activarla, váyanse a opciones y busquen aquí en general la barra de bloqueo, activar barra de bloqueo. La activan, le dan a aceptar y van a bloquear todas estas operaciones para que nosotros podamos hacer lo siguiente. Vamos a crear un croquis en esta cara, la parte del núcleo, ¿ok?
y vamos a copiar todos los aros, ¿sí? Pero son los aros internos, ¿eh? Esta parte. Este croquis lo vamos a copiar en nuestra parte de arriba, en el croquis que acabamos de hacer. Salimos, damos a la operación núcleo, seleccionamos nuestro croquis, seleccionamos la cara en la que estamos trabajando y seleccionamos el sólido en el que queremos que nuestra operación se cree. En esta condición, entonces, el ángulo de salida lo va a detectar automáticamente. Lo pueden modificar, por ejemplo, en este caso que sea 1. Y pueden checar que sea a través de todo. Eso quiere decir que llegue la operación hasta aquí abajo. Ajá. En este caso pueden ver cómo cambia lo que es el ángulo de salida. Si yo doy 0.5 se queda totalmente tangente. Si doy 1 va cambiando. Vamos a darle 0.5. Ajá. O incluso si le damos 0 debería de ser totalmente tangente. Así que vamos a seleccionar 2. O es más, vamos a dejarlo como estaba. En estándar. Y ahora vamos a seleccionar por todo que va a llegar hasta acá. La segunda opción es hacerlo equidistante de la superficie, pero esta opción pues no va a estar activa en esta parte. Entonces aceptamos. Ya al aceptar nos va a crear estas herramientales que se denominan pines botadores. Existen varias nomenclaturas, pero nos sirven para a la hora de hacer nuestro molde. El molde, digamos que empuja estos pines. Gracias a la maquinaria que estemos usando, empuja estos pines y así desmoldea automáticamente nuestro molde. Y simplemente para hacer un poco de visualización, hacerlo más agradable a la vista, vamos a agregar estas operaciones de mover, copiar. Ok. Girando con respecto a esta arista. Aceptamos, los giramos 90 grados. Y como pueden ver ya está creado totalmente nuestro molde. Guardamos nuestros sólidos. Podemos crear un ensamblaje y pues varias cosas más. Ahora, hay veces en que se nos va a complicar la cosa o tendremos que hacer este mismo proceso a la inversa. Para esa parte tendremos esta explicación. Como pueden ver, yo obtuve este sólido, pero a partir de los moldes. Entonces, con la operación de guardar sólidos, yo guardé todos mis sólidos antes de moverlos. De esta manera, ustedes pueden ver, por ejemplo, que tengo todos mi molde. Sin embargo, yo no tengo la pieza de adentro, ¿eh? Yo no tengo la pieza de adentro. Por lo que va a ser necesario que yo genere la pieza de adentro. Digamos que tengo que extraer esta pieza de adentro, pero no la tengo. Solamente tengo pues mi molde. O sea, tengo tal cual mi molde. Así que voy a utilizar la operación intersección. Para esto selecciono todos mis sólidos. ¿Sí? Absolutamente todos mis sólidos. Y le doy en crear ambas regiones intersectantes. Voy a suprimir esta. Lo voy a hacer en herramientas de moldes. Vamos a buscar. Se movió. Vamos a buscar intersección. Seleccionamos todos nuestros sólidos. Núcleo, 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 núcleo. Ok, creamos intersección. Y ahora vamos a tener que ir eliminando todos los sólidos que no necesitemos. En este caso los pines y los núcleos y la cavidad. Y vemos que nos deja nuestra pieza totalmente pues totalmente diseñada, ¿ok? Entonces aceptamos y ya tenemos nuestra pieza extraída. Esto ha sido todo por este tutorial. Espero que les agrade. Considero que es bastante útil para aprender a utilizar estas herramientas de moldes. Hay muchas más opciones, ¿sí? Esto es una breve introducción
Y pues me gustaría en algún futuro que se unieran a algunos cursos de BX Ingeniería, donde podremos ver mucho más a profundidad todo esto de moldes, podremos diseñar más piezas y incluso podremos ayudar a certificar en moldes, ¿ok? Entonces, les agradezco por su atención y compartan el video si les gustó, denle like, suscríbanse, nos vemos la siguiente.